¿Cómo es posible que una sola boda, un matrimonio real, pusiera los cimientos de lo que hoy es España y de un imperio global? Pues la clave está, ni más ni menos, que en el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, una época que no solo dio el pistoletazo de salida a la Edad Moderna en España, sino que literalmente diseñó su futuro. Vamos a meternos de lleno en cómo lo hicieron. Para entender la magnitud de lo que lograron, primero hay que viajar a mediados del siglo XV. La península ibérica era un auténtico puzzle. Olvidémonos de la España que conocemos. Lo que había era un mosaico de reinos que no se llevaban precisamente bien. Castilla, Aragón, Portugal, Navarra y al sur el reino nazarí de Granada. Todos compitiendo por el poder en un ambiente de tensión constante. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo pasamos de este caos de reinos rivales a una de las primeras superpotencias del planeta? Porque, ojo, este salto no fue casualidad. Fue el resultado de un proyecto político muy, pero que muy bien pensado. ¿Cómo lo consiguieron? Pues vamos a desgranar ese plan maestro paso a paso. El primer movimiento, y probablemente el más decisivo de todos, fue una boda. Ocurrió en 1469, pero el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fue mucho más que una historia de amor. Fue la jugada estratégica que puso la primera piedra para unir los dos reinos más potentes de la península. Ahora bien, es fundamental entender esto de la unión dinástica. No significó que Castilla y Aragón se fusionaran en un solo país de la noche a la mañana. Para nada. Significaba que compartían reyes, sí, pero en la práctica, cada reino seguía funcionando a su manera. Un castellano y un aragonés vivían bajo la misma corona, pero en su día a día, las leyes, las instituciones y la vida eran mundos aparte. Pensemos en lo práctico, las leyes que te podían juzgar, las costumbres de tu pueblo, incluso la moneda que llevabas en el bolsillo, todo seguía siendo diferente. La unión estaba arriba, en la figura de los reyes, pero la vida de la gente, la base de la sociedad, seguía funcionando de forma independiente en cada reino. Vale, con la boda ya hecha y la unión dinástica asegurada, los monarcas se pusieron manos a la obra con su proyecto más ambicioso: construir un estado fuerte y centralizado. La idea ya no era solo gobernar dos reinos, sino crear una entidad política completamente nueva, con un poder como nunca antes se había visto. Y su estrategia se apoyó en tres pilares, tres ideas muy claras para consolidar su poder. Primero, unificar todo el territorio. Segundo, imponer una única fe para todos. Y tercero, concentrar todo, absolutamente todo el poder en la corona. Veamos cómo lo ejecutaron. El primer objetivo era meridiano, borrar las fronteras internas y crear una sola entidad geográfica bajo su mando. Querían gobernar un territorio continuo, unificado, y no un montón de piezas de un puzzle sin encajar. Y esto lo consiguieron con diplomacia y, cuando hizo falta, con la fuerza militar. El momento cumbre, que todos conocemos, es la conquista de Granada en 1492, que puso fin a siglos de presencia musulmana. Pero no acabó ahí. Años más tarde, en 1512, incorporaron también el reino de Navarra. Con eso prácticamente completaron el mapa. Bien, con el territorio ya controlado, el siguiente paso era unificar a la gente que vivía en él. Y para los reyes católicos, la manera de lograr cohesión social y lealtad era a través de una fe compartida. Ellos veían la diversidad religiosa no como algo bueno, sino como una debilidad, una fuente de problemas que había que eliminar de raíz. Y para conseguirlo, no se anduvieron con chiquitas. Las medidas fueron, drásticas. Primero crearon el Tribunal de la Inquisición para perseguir a cualquiera que se desviara de la fe católica. Luego, en el mismo año de la toma de Granada, en 1492, decretaron la expulsión de todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Y finalmente, forzaron la conversión de los musulmanes. El mensaje era cristalino: o una fe o el exilio. Y llegamos al tercer pilar, el que era clave para su poder: centralizar toda la autoridad en ellos, en la monarquía. Su gran objetivo era pasar de ser reyes medievales, que tenían que pactar con la nobleza, a ser monarcas autoritarios, modernos, donde su palabra era la ley. ¿Y cómo lo hicieron? Pues quitándole poder a todos los demás. Sometieron a la nobleza, que estaba acostumbrada a ir por libre. Crearon consejos formados por juristas leales a ellos para gobernar, apartando a los nobles de las decisiones importantes. Modernizaron el ejército creando los famosos tercios, una fuerza profesional que solo obedecía al rey. Y fundaron la Santa Hermandad, que era como una policía para imponer su orden en todo el territorio. Cada movimiento estaba pensado para hacer más y más fuerte a la corona. Y claro, todo esto nos lleva a un año que lo cambia todo, 1492. Es el momento en que todo su plan encaja. Conquistan Granada, unificando el territorio. Expulsan a los judíos, imponiendo una única fe. Y, por si fuera poco, financian el viaje de un tal Colón, que abre la puerta a un imperio. Un año sin duda decisivo.
Con un Estado ya unificado y fuerte por dentro, los reyes católicos estaban listos para mirar hacia afuera, para proyectar su poder. Y lo hicieron de una forma muy inteligente, aprovechando las ambiciones que ya tenía cada uno de sus reinos por separado. Básicamente jugaron a dos bandas. Castilla, que siempre había mirado al Atlántico, se centró en esa dirección. Continuó su expansión por las Canarias, financió el viaje que acabaría en América y conquistó plazas fuertes en el norte de África. Aragón, por su parte, se enfocó en su zona de influencia de toda la vida, el Mediterráneo, donde luchó por el control de Italia y el sur de Francia. Juntos estaban abriendo dos frentes estratégicos para el dominio global. Una jugada maestra. ¿Y entonces qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el impacto final de su reinado? Pues su influencia va mucho más allá de su época, porque definieron el camino que seguiría España durante los siguientes siglos. Ellos fueron quienes pusieron la estructura, los cimientos políticos, religiosos y militares sobre los que sus herederos, como Carlos I o Felipe II, levantarían la hegemonía española en Europa y un imperio donde literalmente nunca se ponía el sol. Su plan maestro funcionó, y la historia desde luego habría sido muy distinta sin ellos. Pero claro, su legado tiene dos caras. Por un lado, fueron los arquitectos de un Estado moderno y muy poderoso. Por otro, sus métodos para unificarlo se basaron en la intolerancia y la fuerza bruta. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Fueron los visionarios que crearon una nación o los ejecutores de una uniformidad implacable? ¿Cómo deberíamos recordarlos? La respuesta seguramente tiene un poco de las dos cosas.